Hola, soy Paulina Muñoz Garcés, médico veterinario, docente del Liceo Agrícola San Carlos en Chile, y tengo el agrado de presentarles los resultados de nuestro estudio sobre el efecto de la imposición de restricciones de movimiento sobre el bienestar y las interacciones entre seres humanos y sus mascotas. En este estudio participaron el doctor Rodrigo Noa, médico veterinario de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Glasgow del Reino Unido, la doctora Ali Curson, de la Escuela de Medicina Veterinaria y Ciencias de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, y quien les habla. Es sabido por todos que las medidas de control por el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 dieron como resultado la imposición de una serie de medidas de distanciamiento social y de restricción de movimiento en todo el mundo. Pero estas medidas tenían un objetivo muy claro, que era reducir el riesgo de propagación de esta enfermedad. Sin embargo, las medidas podrían afectar el bienestar animal y del ser humano. El objetivo de nuestro estudio fue comprender el impacto potencial de estas medidas en el bienestar animal y del ser humano. Se realizó entonces una encuesta en línea, en español y en inglés, donde se utilizó la herramienta de encuestas en línea JISC. Previamente, este estudio había sido aprobado por el Comité de Revisión Ética de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. El público objetivo para responder esta encuesta eran aquellas personas dueñas de mascotas en países o regiones con restricción de movimiento, por ejemplo, el distanciamiento físico, debido al SARS-CoV-2. La encuesta consistió en 23 preguntas que se categorizaron en tres grupos. Un grupo de preguntas de información general, un grupo de preguntas donde se pedían conocer acerca de las restricciones debido al SARS-CoV-2, y el último grupo de preguntas relacionadas con el bienestar de las mascotas y sus dueños. La encuesta se distribuyó a través de correos electrónicos y redes sociales entre los meses de abril y junio del año 2020. Las redes sociales utilizadas principalmente fueron Messenger, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Como resultado, recibimos 879 respuestas de 20 países diferentes, principalmente de América, Europa, Asia y Oceanía. De estas 879 respuestas, 689, que corresponden al 78,4%, indicaron tener como mascota un perro, un gato o ambos. Sin embargo, peces, aves, caballos, pequeños mamíferos y también animales de producción en general también se registraron como mascotas. Las restricciones que más se presentaron en el momento de dar respuesta a la encuesta fueron el toque de queda, el distanciamiento físico, tener que pedir un permiso o un certificado para salir del domicilio y poder realizar solo viajes esenciales. Estas restricciones se podían presentar en forma individual o bien en combinación de dos o más restricciones por región. Si nos enfocamos en el análisis de las preguntas, encontramos en la pregunta 12, donde a las personas se les consulta si pasan más o menos tiempo de lo habitual en sus casas cada día debido a la restricción, el 93,6% indicó que pasaban más tiempo en sus casas. Si nos enfocamos ahora en las preguntas del grupo que está dirigido al bienestar animal y de las personas, tenemos la pregunta 15, donde dice, si sientes que el bienestar de tu mascota ha cambiado desde el inicio de las restricciones por COVID, el 53% indicó que sí había cambiado. Cuando se les solicitó que pudieran indicar de qué forma había cambiado el bienestar de las mascotas, la mayoría de las personas indicó que este cambio podía ser positivo o negativo y se veía la diferencia entre el tipo de mascota y también las causas o los tipos de restricciones que existían. Pudiendo encontrar evaluaciones positivas a el cambio de bienestar en la mascota, ya que había mayor interacción y podía haber más tiempo para sus paseos, y también para otros casos más negativos, sobre todo en aquellas áreas donde se encontraban con mayor cantidad de restricciones,
porque no podían sacar a pasear sus mascotas, por lo tanto ellas se encontraban más letárgicas y aburridas. En aquellas personas que tenían como mascota, por ejemplo, aves, observaban que las mascotas se encontraban un poco más estresadas. Cuando enfocamos esta pregunta acerca del bienestar en las personas, el 68% indica que su bienestar cambió desde el momento de las restricciones. La mayoría de los cambios en el bienestar se consideraron negativos y especialmente en el área de salud mental y en el área de salud física, donde las personas indicaban que se encontraban más ansiosas y tampoco podían hacer ejercicio. En la pregunta 17, cuando se pregunta si sientes que la rutina de la mascota ha cambiado desde el inicio de las restricciones, el 62% de las personas, respondieron en forma afirmativa. Y cuando se les pregunta cómo observan ellas que cambió la rutina de sus mascotas, el enfoque es similar al de la pregunta 15, dependiendo de los tipos de restricciones que se encontraban y el tipo de mascota. Pudiendo ver de forma positiva, por ejemplo, el tener la restricción donde a la mascota se le podía pasear más veces en el día o más veces durante la semana, se interactuaba más con ella. Desde el punto de vista en aquellas zonas donde había más restricciones, se reducían las posibilidades de sacar a pasear a la mascota, por lo tanto esta mascota ya no tenía la cantidad de paseos habituales. Y en el caso de aquellas personas que tenían gatos como mascota, no se recibieron reportes al respecto. En la pregunta 18, cuando se habla acerca de la rutina del dueño de la mascota, el 92% de las personas respondió que sí había habido un cambio en las rutinas, principalmente encontrándose más tiempo en casa, ¿no es cierto? Pero también con cambios de hábito, ya fuera en las comidas, en el dormir y también en el hacer ejercicio. Pero muchas de ellas no eran negativas, ya que este cambio de rutina, por ejemplo, se consideraba positiva por muchas personas porque cocinaban, habían personas que habían vuelto a hacer ejercicios en sus domicilios y también les permitía dormir hasta un poco más tarde. Si nos enfocamos en la pregunta 19, que dice si se puede explicar cómo las mascotas lo hicieron sentir antes que se implementaran las medidas restrictivas, la principal respuesta que se recibió estaba relacionada con que las personas se sentían amor por sus mascotas. También se sentían felices, se sentían bien, les hacían sentir entretención, ¿no es cierto? Les recuerdo que en esta nube de palabras se ven palabras en inglés y en español porque obviamente la encuesta fue enfocada en español y en inglés. Ahora, esta misma pregunta la hicimos, pero la enfocamos en el periodo durante la implementación de las restricciones. Y observamos que tal como fuera antes, en esta nube de palabras, encontramos de que las mascotas les hicieron sentir amor, les hicieron sentir más felices, con un justo propósito, menos estresados, les hicieron sentir en compañía. En algunos casos les permitió realizar ejercicios junto con sus mascotas. También les hacía sentir menos solos. Ahora, si analizamos dos preguntas relacionadas también con la sensación o la importancia de la mascota antes de las restricciones y posterior a las restricciones, donde tenían que clasificar qué era lo que le proporcionaban las mascotas, podemos observar que el amor incondicional, el sentirse en compañía o también con una fuente de interacción, el sentido de seguridad, el sentido del propósito, la entretención para la familia y calmante para el estrés, se encuentra presente antes del proceso de restricciones. El entretenimiento para el dueño se observa que recién está en un ranking de sexto lugar, siendo 8 el más importante y 1 el menos importante. Ahora, si esta pregunta la enfocamos en el proceso durante la restricción, nos damos cuenta de que cambian algunos porcentajes, pero además la entretención para el dueño ya se convierte en algo prioritario, ¿no es cierto? Y también el calmante para el estrés aumenta su porcentaje durante las restricciones a un 21,8%,
observando que previo a las restricciones se encontraban un 17,2%. Es muy importante e interesante que la razón para hacer ejercicio, la mascota jamás fue considerada una razón para hacer ejercicio, ni antes ni durante los periodos de restricciones. Si nos enfocamos en la pregunta 23, donde se solicita seleccionar hasta qué punto la persona está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, estas afirmaciones están relacionadas con la sensación o el bienestar de las personas en relación con la mascota. Podemos observar que sin la mascota me habría resultado difícil hacer frente al periodo de restricción. Observamos que el 64% de las personas que respondió a esta pregunta indican que están muy de acuerdo o de acuerdo. Desde la implementación de las restricciones de movimiento, ¿interactúo más con mi mascota? El 76% de las personas indica estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. Debido a mi mascota, durante la implementación de las restricciones, me siento menos solo. El 73% de las personas indica estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. Debido a la mascota, durante el periodo de restricción de movimiento, me siento menos estresado. El 69% de las personas indica estar muy de acuerdo o de acuerdo. Se sienten menos ansiosos. El 57% indican estar muy de acuerdo o de acuerdo. Y se sienten menos deprimidos. El 62% indican estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación. Como podemos ver entonces, tener una mascota ayudó a sus dueños a manejar su salud mental durante las restricciones de movimiento por COVID-19. La mayoría de los dueños reportó poder percibir que el bienestar de sus mascotas mejoraba durante las restricciones por COVID-19 debido al aumento de la interacción entre los dueños y las mascotas. Se informó que la ansiedad por separación posterior a las restricciones por COVID-19 fue una preocupación para el bienestar animal. Y finalmente, se indica que el bienestar animal y humano se ha relacionado entre sí durante la actual pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que continúen disfrutando de esta conferencia.